Pero ahora nos toca en esta mañana seguir el estudio de esta súper interesante carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Recuerden que creo que ya llevamos como el cuarto o quinto domingo hablando de este tema y apenas si podemos salir del primer, segundo, quizás tercer capítulo de la carta, porque es tan profunda y tan enriquecedora para nosotros que nos cuesta avanzar. Al menos a mí, definitivamente me cuesta avanzar. Recuerdan que habíamos hablado que los colosenses era una ciudad muy próspera, una ciudad que tenía una fuerte influencia griega, tenían un muy buen pasar económico. Habíamos hablado de dónde estaba ubicada en la actual Turquía, ¿recuerdan? Habíamos comentado acerca de que este colaborador del apóstol Pablo, un tal Epafras, había iniciado la iglesia allí en la ciudad de Colosas y que le estaba llevando informes al apóstol Pablo que se encontraba preso en la ciudad de Roma. Recuerdan que hablamos acerca de eso y se acuerdan que allá hace como 4 domingos dijimos que ese comentario que le hizo este colaborador a Pablo fue el detonante de la carta que le escribiera el apóstol a los colosenses. Porque Epafras le dijo, Pablo, a los muchachos de Colosas los están atrapando. ¿Recuerdan? Díganme que sí, por favor, porque si no lo predico de nuevo Los estaban atrapando. ¿Recuerdan con qué? Con filosofías huecas y sutilezas del hablar. Estaban hilando finito y produciendo confusión entre ese grupo de nuevos creyentes que se creían muy, muy inteligentes y que habían empezado a filosofar ayudados por esas voces extrañas. Y Pablo les dice, muchachos, no se dejen atrapar por esa gente que dice que ustedes no pueden, que necesitan algo más. No se dejen atrapar. Ese había sido el primer mensaje. Y Pablo les decía allí en la carta que les escribe a los colosenses en el capítulo 2 y versículo 8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. ¿Recuerdan? Y bueno, de ahí, por supuesto, fuimos al segundo mensaje, donde hablábamos acerca de que Pablo les dice, señores de Colosas, no hay grises en la vida cristiana. O hay blanco o hay negro. O se sube por este ascensor o está subiendo por otro. En realidad no sé si está subiendo o bajando, pero no está en el nuestro. Recuerdan que el apóstol Pablo le dice, tienen que saber dónde estamos parados en la fe para que no los atrapen con filosofías huecas, disparates elocuentes. Tienen que saber dónde están sus pies puestos. Y entonces, ustedes recordarán que el apóstol Pablo le dice en su carta, allí en el primer y segundo capítulo, le dice, ustedes tienen que tener en cuenta que Jesús es Dios. Y le habla acerca de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vimos hace como 20 días atrás. Y que les dice, Jesús es la única autoridad de su cuerpo, que es la iglesia. Espero que recuerden, y si no, usamos esto como una ayuda a memoria, como un recordatorio. Y les dice, Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Amén. Pablo se los dice a la gente de Colosas que se estaba olvidando de eso. Se estaba olvidando la gente de Colosas que el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario era suficiente eternamente, que ya no hacían falta otros procesos de la ley de Moisés. Ya no hacían falta volver a los sacrificios, ya no hacía falta marcarse con la circuncisión, porque ahora la marca estaba en el corazón. Le explica dónde estaba la base, para que nadie los atrape con pavadas elocuentes. Y el domingo pasado, Oscar
nos hablaba acerca de lo que Pablo también le dice a los colosenses acerca de que nosotros estamos completos en Cristo y no necesitamos agregar nada más. Que no permitamos, lo decía Oscar y me gustó esta ilustración que usó, que nos conviertan en árboles bonsái. ¿Lo recuerdan, verdad? Un poquito, sí, para que si no yo sigo, hermanos. Miren que si no lo recuerdan, yo sigo. Decía Oscar que hay algunas personas inteligentes que empiezan a recortarnos las raíces y parece que creciéramos como árboles normales, pero terminamos en un pote así de pequeños y cualquiera nos lleva de la sala al comedor y todavía nos ponen allí en la mesita de luz en el dormitorio. Parecemos cristianos completos y verdaderos, pero somos bonsái, así chiquititos. Iguales que el árbol grande, pero chiquititos, sin raíces, porque nos van cortando las raíces. Y Oscar decía, no permitamos que nos corten las raíces y que nos hagan depender de experiencias que completan la obra de Cristo. No, la obra de Cristo ya está completa y nosotros estamos completos en Él. El apóstol Pablo le dice ahora a los colosenses en el capítulo 3, versículos 1 al 4, y lo vamos a tener en la pantalla. Le dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Pablo les dice, señores de Colosas, ustedes no fueron rescatados para que ahora sigan pensando en las cosas que pensaban antes. Señores de Colosas, Cristo no murió en la cruz y resucitó y nos justificó ante Dios para que ustedes sigan pensando en las cosas de la tierra. Señores de Colosas, no, le dice Pablo. Les dice, ustedes fueron rescatados por el Señor, justificados ante Dios para lograrlo, para alcanzar el éxito, para ser cada día mejores. Ustedes fueron rescatados para mirar hacia arriba, para mirar hacia el cielo. Ustedes fueron rescatados, dice, para volar alto. Aparentemente en la iglesia de Colosas había algunos hermanos nuestros, cristianos, que se habían comprometido con el Señor, pero por algún motivo estaban volando bajito, volaban bajito. Una vez estaba en un avión, y yo lo conté en alguna oportunidad esto porque me marcó mucho. Al lado mío de este lado, había un compañero de avión, un hombre, no lo conocía, y cuando el avión empieza a tomar velocidad en la pista para el despegue, él empieza a decir, bueno, y ahora, cuando llegue a la velocidad máxima, va a levantar la nariz y entonces la aerodinámica, el viento va a pasar por no sé qué posición de las alas y entonces va a lograr que, es el proceso aerodinámico que va a lograr que el avión se eleve. Y entonces, en un momento así, él hablaba medio solo, le digo, ¿y qué pasa si no levanta la nariz? Y el hombre, ustedes saben que en el avión hay gente que le tiene miedo a volar. Entonces hay algunos que es terrible, se hacen 25 cruces, hay otros que le entran al whisky, hay otros que se toman pastillas y antes que despegue el avión ya están durmiendo, pero hay algunos que hablan para descargar la tensión. Y este hombre se ve que era de esos, ¿no?
Y entonces cuando yo le digo, ¿y qué si no levanta la nariz? El hombre me miró con una cara, parecía un alemán. Y me dice, nos morimos. Ahí no hablamos más. Pero bueno, el avión levantó la nariz, se elevó y dio una vuelta grande, y volvió a pasar por arriba de la misma pista por donde antes habíamos rodado y despegado. Y pude ver al final de la pista que había un pequeño bosque, pequeño, y después del bosque unas pequeñas casas, bajas, pero definitivamente a la velocidad que había desarrollado ese avión, el hombre tenía razón. Si en un determinado momento, cuando las líneas blancas de la pista aparecen, las últimas líneas blancas, si el avión no levanta la nariz, ¡pluf!, se estrella, ya no tiene posibilidad de retroceder. No hay posibilidades de frenar a esa velocidad. La pista se termina y simplemente esos árboles y esas casas que ahora yo las podía ver muy chiquititas, inofensivas, en la distancia, hubieran sido nuestro final. Hubiéramos terminado destruidos frente a esos pequeños arbolitos y a esas casas bajas que había al final de la pista. Los cristianos de Colosa estaban volando bajito. Y el apóstol Pablo les decía, señores, hay que levantar la nariz, hay que levantar la nariz. Y les recordaba, me imagino, o él les recordaba las palabras de Isaías, cuando Isaías en el capítulo 40 dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, dice Isaías, como con alas de águila. Y Salomón, el gran sabio Salomón, rey de Israel, hijo de David, en Proverbios dice, para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Y yo lo recordé. Si ese avión no hubiera levantado la nariz, nosotros no hubiéramos dejado la tumba atrás. Hubiéramos quedado allí, destruidos, con esos pequeños arbolitos. Hay muchas desventajas en volar bajito. Y esta gente de Colosas estaba volando muy bajo. Una de las grandes desventajas que hay en volar bajo son esos vientos cruzados, le dicen los pilotos, ¿no? Esos vientos cruzados que hay en la superficie, que yo supongo que usted lo habrá visto y le habrá llamado la atención en el segmento del tiempo, en el noticiero, que por ahí ponen una flechita que dice el viento va para arriba y al lado ponen otra que dice el viento va para abajo. ¿Cómo? ¿Va para arriba o va para abajo? No, en la superficie los vientos se cruzan. En la superficie se cruzan y el avión va tranquilo porque va en una corriente de viento que va hacia el norte y por ahí viene una que viene del este y lo tumba. Lo tumba. Y esa es nuestra antigua manera de vivir. Cuando volamos bajitos, esos vientos cruzados de nuestra antigua manera de vivir que todavía no hemos modificado, porque hay muchas cosas que se van modificando por hacerlas y repetirlas y vamos creando hábitos buenos. Y a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas porque la hemos empezado a hacer bien y nos acostumbramos a hacerlas bien. Pero cuando somos algo tiernitos en la fe y estamos volando bajito y viene un viento cruzado y se nos cruza alguna de aquellas cosas que hacíamos distintas cuando estábamos en tierra, corremos peligro de que esos vientos cruzados nos saquen de la ruta, nos desvíen. Y por supuesto, cuando volamos bajito y vienen esos vientos cruzados, hay muy poca posibilidad de maniobrar. Imagínense si usted está yendo hacia el norte y tiene una montaña acá a su derecha y viene un viento que lo tira y usted no tiene posibilidad y se choca contra la montaña. ¿Y qué es una montaña? Son las pruebas,
Las pruebas, tenemos muy poca posibilidad de maniobrar ante las pruebas de la vida, ante las cosas con los que nos enfrentamos, y tenemos peligro de chocar contra esas pequeñas casas y esos pequeños arbolitos que son insignificantes para quienes vuelan alto. Pero si volamos bajito, esos pequeños arbolitos pueden ser nuestro acabose, puede ser lo último que vemos, porque tenemos poca posibilidad de maniobrar, un viento cruzado nos desvía, una pequeña tormenta, que son esas amarguras, esos problemas que tenemos, nos puede hacer caer, nos puede hacer chocar, porque no tenemos posibilidad de maniobrar, venimos muy bajo, venimos volando bajo. Hay diferencias de presión. ¿Conocen esos famosos pozos de aire? Esos pozos se crean por la diferente presión, la diferente temperatura que hay. El aire caliente sube, el aire frío baja y se producen unos cambios de presión que hacen que un avión pueda perder 1.000, 2.000, 3.000 metros en un pozo de aire. Si usted está volando a 10.000 metros, a usted se le viene el estómago a la boca, pero no se estrella. Si usted está volando a 2.000 metros sobre el nivel del mar y que entra en un pozo de aire, se revienta contra el piso. Por eso es peligroso volar bajito. Y se ve que estos cristianos de Colosa estaban volando bajo, pero una de las cosas más peligrosas que hay cuando uno vuela bajo, y se lo cuento con una ilustración vieja porque es de la Segunda Guerra Mundial. Cuentan estos blogs de los pilotos de los aviones, que un piloto estaba volando en la Segunda Guerra Mundial, un avión muy pequeño, y él iba a hacer una misión y la gasolina no le alcanzaba para regresar a la base. Entonces eran esos pilotos que volaban, cumplían su misión y el avión se estrellaba. Y ellos tenían que intentar saltar en paracaídas para salvar su vida, porque si no, morían con el avión. Ellos dejaban que el avión cayera en el mar o en el campo, porque ya no podía regresar. Alcanzaban su destino, cumplían su misión y regresaban. Y entonces cuenta este hombre, que no sé si es realmente el piloto o alguien que lo cuenta, que estaban en su pequeño avión volando y ya no tenía posibilidad de regresar, y mira su paracaídas y hay una rata comiendo las hoguitas del paracaídas. ¿Se imagina el pánico de este pobre hombre, que su vida dependía de ese paracaídas? Y entonces cuenta que no sabe qué hacer, porque no puede poner piloto automático en esos avioncitos, ir a espantar la rata. Son esos aviones estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se le ocurre a este piloto? Hablando de aviones y volar bajito y volar alto, tira el control hacia atrás de su avioneta o avioncito pequeño y el avión comienza a subir. Cuando se da vuelta, la rata está muerta. ¿Saben por qué? Porque le faltó el aire. Porque cuando el avión sube mucho, no hay oxígeno y las ratitas se mueren sin oxígeno. Fíjense qué linda ilustración para decir que esas tentaciones que pueden morder los hilos de nuestro paracaídas se mueren en la altura, pero viven si usted vuela bajito. Las tentaciones están vivas comiendo los hilos de su paracaídas si usted está volando bajito. Y parece que los hermanos de Colosas estaban volando bajito y se dejaban influenciar por gente que estaba hablando. Digamos que Pablo habla de filosofías huecas pero elocuentes. Gente que sabía cómo explicarlo, sabía cómo decir todas esas cosas que estaban, ya las vimos hace unos mensajes atrás, y aunque me entusiasma el tema no quiero volver a entrar, porque si no nos perdemos el partido. No es lo importante, antes está el almuerzo. Cuando volamos alto como cristianos, por eso Pablo les decía, levanten la vista, muchachos de Colosas, levanten la vista, levanten la nariz.
Cuando volamos alto, primero, esas ratas de la tentación se mueren solas. Les falta el oxígeno, Cuando estamos arriba y vienen las pruebas, que vienen, a todos nos vienen, tenemos capacidad de maniobra. Hay miles de metros para maniobrar. Y si tenemos que doblar, doblamos tranquilos. Y si llegamos a caer porque nos encontramos con algún pozo de aire, podemos caer metros y metros y volver a levantarnos sin ningún problema. Porque estamos volando alto. Los problemas que antes podrían habernos destruido, ahora ni siquiera los vemos desde la altura. ¿Usted desde un avión trató de ver un árbol alguna vez? No los ve, apenas ve quizás una mancha verde. Quizás ve una elevación que parece una montaña desde arriba. No se ven ni los árboles, ni las casas, ni las montañas. Lo que desde abajo es un edificio impasable, una montaña de problemas, un problemón, desde arriba prácticamente no existe, sigue estando ahí abajo esa montaña, sigue estando el árbol, sigue estando la casa, sigue estando el edificio, pero nosotros lo vemos chiquito, porque estamos volando en altura, estamos volando en el nivel para el que Cristo nos rescató. Por eso Pablo dice, levanten la nariz, muchachos de Colosas. Colosenses, levanten la nariz, miren al cielo, dejen de mirar las cosas de la tierra. Hay un montón de cosas con las que lidiamos constantemente, que son frustraciones, complejos, muchas veces amarguras del pasado, cosas a veces no resueltas, tormentas, nubes negras. Hay ahora algunos aviones que pueden volar por sobre las nubes más altas. Antes, hace unos años, cuando uno se subía a un avión, eso era, uno sabe cuándo sube pero no cómo baja, y pasaba por las tormentas y eso se movía, iba y saltaba. Ahora estos aviones hacen blup, pasan por arriba de las tormentas y uno va mirando a la noche y ve abajo todos los rayos, los relámpagos, y uno sabe que si el avión anduviera por ahí la estarían pasando bien mal, pero va suave, despacito, como si nada existiera, porque esas amarguras y esos problemas y esos complejos que a veces tenemos siguen estando, pero ya quedaron abajo, porque el aire es más liviano arriba, se vuela en paz, se vuela tranquilo cuando se vuela alto, cuando se vuela en el nivel en el que Cristo quiere que volemos, cuando se vuela a la altura que Cristo quiere que volemos. Para eso nos rescató, no para que andemos volando bajito y esquivando cables de alta tensión para no llevarnos por delante árboles, cables, casas. Esa no es la vida del cristiano. Y parece que la gente de Colosas les estaba pasando eso. Y otra de las cosas, otra de las grandes ventajas que tenemos de volar alto es que vemos más lejos. Podemos tener claro nuestro futuro. Cuando volamos bajito, lo único que estamos viendo es el árbol que está ahí adelante y que lo tenemos que esquivar, y cuando esquivamos ese árbol tenemos esa pequeña montaña que está ahí nomás y que la tenemos que esquivar porque si no morimos, y la esquivamos y encontramos otra montaña y lo esquivamos y no encontramos un poste de la electricidad y tenemos que esquivarlo, y estamos pensando en esas cosas y no podemos ver más allá porque esas cosas nos tapan la visión y nos entretienen porque las tenemos que estar esquivando constantemente. Eso es volar bajito. Cuando volamos alto esas cosas desaparecen, siguen estando pero no las vemos, y podemos ver mucho más allá y podemos estar seguros de a dónde estamos yendo, cómo estamos yendo. Eso significa volar alto. Por eso el apóstol Pablo, y toda cosa que se parezca con nuestra realidad es casualidad, les dice: señores de Colosa, ¿ustedes están viviendo la vida de victoria en victoria o la están viviendo de fracaso en fracaso? ¿Cómo puede ser que se estén dejando atrapar? Parecería que están detenidos en la pista, pero no, ustedes no están detenidos en la pista. Ustedes ya levantaron vuelo, ustedes aceptaron a Cristo en su corazón, ustedes
Ustedes fueron justificados por el sacrificio de Cristo. Ustedes ya forman parte del cuerpo de la iglesia. Ustedes conocen las cosas básicas. ¿Cómo puede ser, señores de Colosas, que a ustedes los estén atrapando con semejantes tonterías? Le dice. Olvídense de eso. No se preocupen ni por discutir esas tonterías. No se preocupen de ponerse a conversar con esos filósofos de servilleta de bar. Miren hacia arriba y comiencen a elevarse. Miren hacia arriba porque esa es la única condición que el avión tiene que cumplir para elevarse. Cuando llega a la velocidad justa, y todos nosotros estamos en esa velocidad, lo único que tenemos que hacer para subir es mirar arriba. Por eso el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miraré al monte, arriba. Hacia allá tenemos que mirar. Y no nos preocupemos por volar alto o volar bajo. Si miramos hacia arriba, automáticamente vamos a subir. Por eso Pablo les dice, y vamos a recordar otra vez el pasaje de Colosenses, no es necesario que lo pongamos en la pantalla, pero vamos a recordarlo porque lo leímos. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, señores de Colosas, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Qué lindo este consejo que el apóstol Pablo le da a sus queridos amigos, hermanos en la fe que vivían en esa ciudad tan particular de Colosas. Le dice, levanten la nariz y ganen altura. Y con eso se soluciona todos los problemas. Simplemente empiecen a volar más alto. Dense la alegría, la satisfacción de despegar de las cosas chatas, de los problemas tontos, de los filósofos que dicen pavadas, que están confundiendo la doctrina, de esos que dicen que si tengo un problema fue porque mi tatarabuelo pecó, o de esos que dicen que yo debo haber hecho algo malo y por eso tengo una enfermedad, o de esos que dicen que Jesús no es Dios, o de esos que dicen que yo no lo puedo lograr si no hago un esfuerzo y quieren mezclar la ley con la gracia. Vamos a despegarnos de todos esos, dice el apóstol Pablo. Señores de Colosa, miren las cosas del cielo, piensen en las cosas del cielo, y si levantan la nariz, automáticamente van a empezar a ganar altura. Automáticamente no van a tener que hacer ningún esfuerzo, solo levantar la nariz, y es una cuestión de aerodinámica. Levantan la nariz y el avión se despega. Si no levanta la nariz, el avión se estrella. Es una cuestión lógica, automática, aerodinámica, y el avión, le dice como punto final el apóstol Pablo a los hombres y mujeres de Colosas, el avión no fue fabricado para rodar en las carreteras. El avión fue fabricado, fue comprado para llegar a la velocidad correcta, levantar la nariz y ganar altura. Si somos aviones, si hemos sido transformados de autos en aviones, si Cristo nos ha regalado un par de alas y nos ha justificado ante Dios y ahora podemos despegarnos de la tierra, es nuestra responsabilidad ahora que tenemos esas alas de levantar nuestra nariz y dejar de pensar en las cosas de abajo y comenzar a pensar en las cosas de arriba, porque ahora tenemos alas y las podemos alcanzar. Antes no podíamos, pero Jesús nos compró en esa cruz y nos regaló nuestras alas.